Bienvenidos a la Academia de la Magistratura. Les saluda Óscar José Cubas Barrueto. A continuación vamos a desarrollar la clase diferida del curso de Derecho Impugnatorio Penal. Esta sesión consiste en una breve presentación del curso, los contenidos y los componentes evaluativos. A continuación vamos a compartir algunas diapositivas para desarrollar mejor estos temas. Muy bien, el curso es Derecho Impugnatorio Penal y las competencias que se esperan adquirir al finalizar el curso son las siguientes. Analizar la teoría general sobre los recursos impugnatorios en materia penal desde una perspectiva no solo procesal penal, sino también constitucional y convencional. Es decir, la importancia de los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Perú sobre derechos humanos y cómo ellos influyen en la regulación del derecho impugnatorio. Todo ello a fin de adquirir herramientas que permitan aplicarlas en el ejercicio de la función, garantizando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, cuyo contenido esencial más importante es el derecho a obtener una resolución fundada en derecho. Bien, el presente curso está estructurado en 3 unidades de aprendizaje. En la primera unidad de aprendizaje se van a abordar las exigencias constitucionales en materia de recursos impugnatorios. Asimismo, vamos a ver los estándares internacionales del derecho a recurrir el fallo, los presupuestos y los principios. En lo que respecta a la unidad de aprendizaje 2, vamos a desarrollar el recurso de reposición y el recurso de apelación. Y finalmente, en la unidad de aprendizaje 3, el recurso de queja y el recurso extraordinario de casación. Señalábamos que en la unidad de aprendizaje 1 veremos las exigencias constitucionales en materia de recursos impugnatorios, ¿no? Recordemos la regulación de la pluralidad de instancia en nuestra Constitución, pero a la vez vamos a desarrollar los estándares internacionales de derechos humanos sobre el derecho a recurrir el fallo, bien principalmente los desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los presupuestos y principios. Las capacidades que se esperan lograr al finalizar esta unidad didáctica son las siguientes: analizar las exigencias constitucionales en materia de recursos impugnatorios, así como los presupuestos y principios a efectos de aplicarlos correctamente en el ejercicio de la función. Y principalmente los contenidos están divididos en 3: las exigencias y fundamentos constitucionales del derecho a recurrir el fallo, los presupuestos de los recursos impugnatorios y los principios de los recursos impugnatorios. En lo que respecta a la unidad de aprendizaje 2, el recurso de reposición y el recurso de apelación, se espera lograr las siguientes capacidades: reflexionar sobre la importancia de los recursos de reposición y apelación para aplicarlos correctamente en el marco del proceso penal y materializar la garantía de pluralidad de instancia. Y los contenidos a desarrollar en esta unidad de aprendizaje son el recurso de reposición, el recurso de apelación de autos, el recurso de apelación de sentencias condenatorias y absolutorias, la constitucionalidad y convencionalidad de la condena al absuelto, un tema muy importante. Y finalmente, en la unidad de aprendizaje 3, se va a abordar el recurso de queja y el recurso extraordinario de casación. Las capacidades que se esperan lograr al finalizar esta unidad de aprendizaje son analizar la importancia del recurso de queja y del recurso extraordinario de casación para aplicarlos correctamente en el marco de un proceso penal garantista y la correcta administración de justicia. Y los contenidos a desarrollar en esta unidad de aprendizaje son fundamento del recurso de queja, el recurso extraordinario de casación, sus fundamentos y las causales ordinarias y extraordinarias. En lo que respecta al sistema de evaluación del aprendizaje, esto está dividido en los siguientes componentes. Primero, 2 controles de lectura, el control de lectura 1 y el control de lectura 2, ¿correcto? El primer control abordará las unidades de aprendizaje 1 y 2 y el control de lectura 2 abordará la unidad de aprendizaje 3. El peso de ambos es 20% de la nota final. También comprende el componente evaluativo un foro de discusión que tiene un valor del 15% de la nota, y esto versará sobre la unidad de aprendizaje 2, y hay una tarea académica sobre la unidad de aprendizaje 3 con un peso del 25% de la calificación. Y finalmente, un examen final con respecto a las 3 unidades.
y cuyo peso es 40%. Todo ello hace un total de 100%. Señalábamos que el primer componente evaluativo está formado por dos controles de lectura. Aquí los discentes van a desarrollar estos controles de lectura a través de una prueba objetiva con opciones múltiples de manera individual, y esto a través del aula virtual. Esto corresponde, señalábamos, al 20% de la nota del curso. El primer control de lectura se llevará a cabo entre el martes 17 de agosto a las 00 horas y el miércoles 18 de agosto a las 23:55. Y señalábamos, esto corresponde a las unidades de aprendizaje 1 y 2. Y se evaluarán aquí las lecturas 1 y 3 de los materiales. Y en lo que respecta al control de lectura 2, este se llevará a cabo el martes 31 de agosto a las 00, entre las 00 horas y el miércoles 1 de septiembre hasta las 23:55 y corresponde a la unidad de aprendizaje 3 y se valorarán las lecturas 5 y 6 que están señaladas en el sílabo y en la guía didáctica. A su vez, también en el curso se van a llevar a cabo dos webinars. El primer webinar correspondiente a las unidades didácticas 1 y 2 con una duración de 90 minutos y la fecha que se ha programado para ello es el viernes 20 de agosto del presente año y esto será llevado a cabo de manera síncrona. Y el webinar 2 correspondiente a la unidad didáctica 3 con una duración de 45 minutos y se llevará a cabo el viernes 3 de septiembre también de manera síncrona. En lo que respecta a las sesiones síncronas, en la primera sesión síncrona, esta se llevará a cabo el sábado 21 de agosto, de 9 a 12 y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. En la sesión de la mañana se abordará la unidad de aprendizaje número 1. Para ello se va a visualizar el video número 1, se analizará y debatirá el caso 1. Es un caso muy interesante, el caso Gorigoitía versus Argentina, una sentencia del 2 de septiembre del año 2019, la sentencia de excepción preliminar, fondos, reparaciones y costas. Bien, sobre el derecho a recurrir el fallo, los estándares internacionales sobre esta importante garantía. Y en la sesión de la tarde, la unidad de aprendizaje 2 se analizará y debatirá el caso 4, una sentencia de la Corte Interamericana, el caso Mohamed versus Argentina, sentencia de excepción preliminar, fondo y reparaciones y costas, la sentencia del 23 de noviembre del año 2012, tiene la indicación de las páginas que deben leer. Bien, y a su vez se analizará el caso 5 correspondiente a la Sala Penal Permanente, un recurso de apelación, el número 2 del 2019, Ucayali, de la página 1 a la página 11. Bien, luego se llevará a cabo un foro de discusión. La fecha que se ha previsto es entre el martes 24 de agosto a las 00 horas, dará inicio, al miércoles 25 de agosto a las 23:55. Y este foro de discusión, habíamos adelantado, corresponde a la unidad de aprendizaje número 2, sobre el recurso de reposición y el recurso de apelación. Bien, la pregunta del foro va a ser publicada en el aula virtual oportunamente y el desarrollo es individual. Hay dos componentes evaluativos. El primero de ellos corresponde a una primera intervención en la cual se debe responder directamente a la pregunta planteada por el docente y asumiendo una postura fundamentada. Bien, se ha previsto 10 líneas como máximo para desarrollar esta primera intervención con un máximo de 12 puntos. Y una segunda intervención para la cual tendrán que leer previamente las participaciones de los demás discentes y realizar un comentario sobre la base de la opinión de algún compañero y de manera fundamentada. También se prevé 10 líneas como máximo y con un puntaje de 8 puntos. Y en la segunda sesión síncrona, esta se llevará a cabo el sábado 4 de septiembre de 2021, de 9 a 12 de la mañana y de las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Y habíamos señalado que se abordará la unidad de aprendizaje número 3. Esto en la sesión de la mañana. Para ello se visualizará el video número 5 y se analizará y debatirá el caso número 9 correspondiente a la casación 1211 del año 2017 ICA.
páginas 1 a 13, y el caso número 11, correspondiente a la casación 111 del 2018 Ayacucho, sobre delito de acceso carnal sexual a menor de edad, y el tema exigencias probatorias, páginas 1 a 10, y en la sesión de la tarde, también correspondiente a la unidad de aprendizaje número 3, se desarrollará la tarea académica. Bien, la tarea académica consiste en analizar las partes pertinentes indicadas de dos casos. El caso 8, la casación 96-2014, Tacna, y el caso número 10, correspondiente a la casación 1425 del 2018, Tacna. Cabe indicar que la tarea académica se desarrollará de manera grupal y el caso va a ser expuesto, ¿correcto? Entonces, la sesión de la tarde está principalmente prevista para el desarrollo de la tarea académica. Sin perjuicio de ello, previamente se recogerán las ideas principales, las conclusiones de lo que se haya debatido, de los casos que hayan sido analizados en la primera parte, en la sesión de la mañana, y posteriormente se pasa al desarrollo de la tarea académica. El desarrollo de la tarea académica, adelantábamos, se va a desarrollar de manera grupal. Bien, se van a plantear algunas interrogantes, bien, con relación a los casos, y posteriormente el grupo pasa a analizar, a debatir las preguntas propuestas, y el docente finalmente llevará a cabo una plenaria, para lo cual previamente bien, va a solicitar que haya una exposición de cada uno de los grupos. Va a escoger a un miembro, a un integrante en un grupo al azar, para que pueda fundamentar las respuestas a las cuales hayan arribado, y las mismas que podrán ser complementadas por algunos de los otros integrantes. Entonces, cada grupo va a tener un tiempo para la exposición. Bien, esto ya va a ser informado, ¿no? Normalmente se trabaja con exposiciones entre 5 y 7 minutos. ¿Correcto? Aquí se va a tener en cuenta, ¿no?, la estructura y las reflexiones, la capacidad argumentativa además. Y finalmente, el otro componente evaluativo es el examen final, y consiste en dar respuesta a las interrogantes planteadas en relación al caso número 7, un recurso de casación 1379 del año 2017, bien, con respecto a condena al absuelto. Bien, para ello tendrán que revisar detenidamente el recurso de casación 1379 del 2017 nacional, condena al absuelto, páginas 1 a 22. Bien, el examen final está estructurado en 4 preguntas, bien, y con un valor de 5 puntos cada una. Muy bien. Lo que se espera al finalizar el curso es que los discentes puedan entender la importancia de la garantía de pluralidad de instancia, como está contemplada en los tratados internacionales, derecho a recurrir el fallo. Bien, entendiendo que se trata de una garantía consustancial al debido proceso, mediante la cual se busca que lo que ha sido resuelto por un juez de primera instancia pueda ser revisado por un órgano superior, ¿correcto? Que haya una revisión integral del fallo, ¿no? Ya el contenido esencial de esta garantía ha sido desarrollado ampliamente por el Tribunal Constitucional peruano. Sin embargo, todavía se siguen observando algunos problemas en lo que respecta a la aplicación, y en algunos casos muchas veces se busca hacer prevalecer a requisitos legales sobre una garantía tan importante sobre un derecho fundamental. Es importante tener en cuenta la relación existente entre la pluralidad de instancia y la tutela judicial efectiva. Habíamos adelantado que la tutela judicial efectiva tiene como contenido más importante el derecho a obtener una resolución fundada en derecho.
Bien, recordemos que por exigencias del principio de legalidad, las resoluciones deben estar ajustadas a ley, pero no solamente eso, sino las resoluciones judiciales tienen que ser además materialmente justas, lo que el Tribunal Constitucional ha denominado el debido proceso sustantivo, ¿correcto? Y es justamente en esa línea, en la medida que se busca que las resoluciones judiciales sean materialmente justas, que se engarza con el derecho a la tutela judicial efectiva. La resolución judicial debe estar fundada en derecho y debe además guardar armonía con la ley y los valores que inspiran el ordenamiento jurídico. Esto es importante y esto es lo que debe perseguirse al momento de administrar justicia. También se espera que los discentes al finalizar el curso puedan reflexionar con respecto a las exigencias constitucionales en materia de recursos. Bien, importante tener en cuenta que de la regulación de la pluralidad de instancia en la Constitución se desprenden varias exigencias en materia de recursos. Primeramente, el control de legalidad de las resoluciones judiciales, tanto en lo relativo a la cuestión de fondo como en lo procesal. Pero además también justicia, porque a través de la pluralidad de instancia en rigor, ¿no? Ese doble grado de jurisdicción, ¿no? Como mínimo necesario. Recordemos que los tratados internacionales establecen un piso mínimo y que la protección que brindan los propios ordenamientos jurídicos puede ser mayor a la que establecen los tratados internacionales, ¿no? Importante tener en cuenta, derecho a recurrir el fallo, hay una doble conformidad. Nuestra Constitución reconoce pluralidad de instancia, con lo cual no quita que pueda eventualmente debatirse la necesidad de establecer un mayor nivel de tutela que el que establecen los tratados internacionales. Otra de las exigencias constitucionales en materia de recurso es la formación de la doctrina jurisprudencial, bien, y esto con la finalidad de lograr la unidad del derecho material y procesal, bien, a nivel interpretativo, ¿no? Y esto principalmente a través del recurso extraordinario de casación. Y otra de las exigencias constitucionales en materia de recursos es la tutela de los derechos fundamentales. Y esto es muy importante, ¿no? Esto frente a las lesiones que puedan haberse causado bien durante la tramitación de un proceso, ¿correcto? Eh, y claro, recordemos que la base es justamente la falibilidad. Bien, los jueces son seres humanos y pueden equivocarse. Y es allí donde radica justamente la necesidad que la sentencia pueda ser revisada integralmente por un órgano superior y que un órgano colegiado, y que los errores en los que puedan haberse incurrido, que pueda haber incurrido el juez, puedan ser corregidos. ¿Correcto? Además, esta tutela de los derechos fundamentales va en la línea de lo que establece nuestra Constitución en el artículo 44. Recordemos que este precepto constitucional establece como deber primordial del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, y a su vez en la línea de lo que establece el artículo primero de la Constitución: la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Derechos que tienen que ser interpretados a su vez con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en lo que respecta a las obligaciones generales que tienen los Estados en materia de derechos humanos, la obligación de respetar y garantizar. Muy bien, es muy importante y vamos a reflexionar a lo largo del curso con respecto a este importante derecho fundamental, esta garantía esencial del ciudadano, la necesidad del doble examen, ¿correcto? Porque lo que se busca es, en esencia, materializar una garantía de legalidad y una garantía de responsabilidad contra la arbitrariedad, ¿no? El Tribunal Constitucional ha desarrollado el principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad.
¿correcto? Los jueces son independientes, pero están sometidos a la ley, están sometidos a la Constitución y están sometidos a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y la garantía de pluralidad de instancia es justamente una garantía contra la arbitrariedad, contra el abuso, contra el error, ¿correcto? Justamente partiendo del hecho que los jueces, al ser seres humanos, pueden cometer errores. Muy bien. Del mismo modo, va a ser importante reflexionar con respecto a los distintos estándares internacionales que han sido desarrollados, principalmente por la Corte Interamericana, en lo que respecta al derecho a recurrir el fallo, que está consagrado en el artículo 8.2H de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ha entendido la Corte Interamericana que este derecho es una garantía mínima y primordial y que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, ¿correcto? A efecto de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o un tribunal distinto y de superior jerarquía. Miremos ahí la importancia, un tribunal distinto y de superior jerarquía, ¿correcto? Y en esencia, el derecho a recurrir el fallo se encuentra dentro de las garantías judiciales del artículo 8 de la Convención Americana, y la propia Corte Interamericana ha establecido que esta garantía judicial busca que quien se encuentre inmerso en un proceso no sea sometido a decisiones arbitrarias, no sea sometido a decisiones arbitrarias, un poco siguiendo la línea de lo que señala Ferraioli. Entonces, el derecho a recurrir el fallo, nos ha señalado la Corte Interamericana, no puede ser efectivo si no se garantiza respecto de todo aquel que es condenado. Recordemos que en la región se han tramitado procesos penales de instancia única, y eso es justamente uno de los casos sobre los cuales vamos a reflexionar en la primera sesión síncrona, ¿correcto? Ha señalado la Corte Interamericana, dado que la condena es la manifestación del poder punitivo del Estado, bien, la Corte ha considerado que el derecho a recurrir el fallo es una garantía mínima que tiene toda persona que es sometida a una investigación y a un proceso penal. Es una garantía mínima. Muy bien. A su vez, también la Corte ha señalado que el derecho a impugnar el fallo tiene como objetivo principal la protección del derecho de defensa, proteger el derecho de defensa, ¿correcto? Dado que otorga la oportunidad de interponer un recurso a efectos de evitar que quede firme una decisión judicial en el evento que haya sido adoptada en un procedimiento viciado y que contenga errores o malas interpretaciones que puedan ocasionar perjuicio indebido a los intereses del justiciable. Y en ese sentido, el recurso que debe ser garantizado antes que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada va a permitir corregir errores, corregir injusticias que puedan haberse cometido en el marco de las decisiones de primera instancia, y esto para generar una doble conformidad judicial y lograr en esa medida otorgar mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado y brindar mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado. Muy importante. Entonces, ha señalado, ¿no?, la Corte Interamericana que lo importante es que el recurso garantice la posibilidad de un examen integral de la sentencia recurrida. Un examen integral de la sentencia recurrida. Muy importante tener en cuenta estos estándares, porque recordemos que los estados tienen la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno. Lo establece el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con lo cual, basándonos en el hecho que el propio Tribunal Constitucional ha establecido que no solamente los tratados internacionales sobre derechos humanos forman parte del ordenamiento jurídico interno, sino también las propias sentencias de la Corte Interamericana, y es donde se consagran estos estándares. Entonces, estos estándares, estos criterios desarrollados por la Corte Interamericana forman parte
del ordenamiento jurídico interno y tienen una posición preferente con respecto a la normatividad legal, ¿correcto? Consecuentemente, el Estado tiene la obligación de adecuar su legislación a los estándares interamericanos. Muy bien, y claro, de la misma forma, por el principio de sometimiento de todos los poderes públicos a la Constitución y a los tratados internacionales, los operadores del sistema de administración de justicia tienen que adecuar sus actuaciones a los estándares interamericanos. Muy bien. Entonces, va a ser importante a lo largo del curso reflexionar en lo que respecta a estos criterios y estándares desarrollados por la Corte Interamericana, pero no solamente por la Corte Interamericana, incluso también hay criterios desarrollados por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la observación general número 32. Y es muy importante tener en cuenta, eh, dado que el Comité de Derechos Humanos es el órgano de vigilancia, es el órgano de tratados del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿correcto? Y ha señalado que el derecho a acceder a un dictamen debidamente motivado y por escrito es una garantía, ¿no? Y ha establecido algunos criterios para poder materializar la misma. Bien, uno de los temas que va a ser abordado además a lo largo del curso es si es posible la condena al absuelto tal cual está contemplada en nuestra normativa procesal penal. Y esto es un tema, ¿no?, muy importante, dado que hay pronunciamientos de nuestro Tribunal Supremo que van en la línea de establecer que es posible, ¿no? Que es posible la condena al absuelto, ¿no? Y esto en contraposición de lo señalado no solamente por el Tribunal Constitucional peruano, sino también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en uno de los casos sobre los cuales vamos a reflexionar, el caso Mohamed versus Argentina. Entonces, va a ser importante tener en cuenta los estándares, los criterios desarrollados por la Corte Interamericana en materia de el derecho a recurrir el fallo, los criterios además desarrollados por el propio Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque expresamente ha señalado, ¿no? Ha señalado la prohibición, ¿no? La prohibición de la condena al absuelto, ¿correcto? La Corte Interamericana, vamos a ver que tiene una posición que en principio no señala que esto está prohibido, sino que los estados tienen que garantizar la posibilidad de eh, otorgarle, de recurrir, que la persona que haya sido condenada tenga la posibilidad de recurrir el fallo. Entonces, ahí estamos ante, ¿no?, un problema de índole, ¿no?, de índole legal, bien, dado que este artículo 425.3b del Código Procesal Penal, ¿no?, contraviene estándares interamericanos, contraviene además el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bien, recordemos, ¿no?, que claramente establece el texto legal que si la sentencia de primera instancia es absolutoria, puede dictarse sentencia condenatoria, ¿no?, imponiendo las sanciones, reparación civil a que hubiere lugar, o referir la absolución a una causa diversa a la enunciada por el juez. Entonces, el código permite la condena del absuelto en primera instancia. Esto, ¿no? Nuevamente, ¿no? Ya el Tribunal Supremo, y vamos a analizar el caso, ha establecido que es perfectamente viable. Bien, muy importante aquí destacar, por ejemplo, ¿no?, lo señalado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no?, que ha establecido que el párrafo quinto del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se vulnera no solo si la decisión de un tribunal de primera instancia se considera definitiva,
sino también si una condena impuesta por un tribunal de apelación o un tribunal de última instancia a una persona absuelta en primera instancia no puede ser revisada por un tribunal superior. Textualmente. Entonces, recordemos que el Estado peruano es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y además ha ratificado la competencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para conocer, tramitar comunicaciones individuales, que son denuncias por violaciones a los derechos humanos que pueden presentarse ante el comité. ¿Correcto? Entonces, va a ser muy importante poder reflexionar con respecto a este importante tema y tener en cuenta los diversos criterios desarrollados por la Corte Interamericana, ¿no? Principalmente en el caso Mohamed versus Argentina, ¿correcto? Bien, hay posibles soluciones que vamos a ir debatiendo, ¿no? La posibilidad de realizar, por ejemplo, ¿no? De control de constitucionalidad, ¿no? Control de convencionalidad o una reforma legal, ¿no? Creando, por ejemplo, una instancia de revisión establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Los estándares de la garantía de pluralidad de instancia, ¿correcto? Entonces, y esto pues teniendo en cuenta, ¿no? Las obligaciones internacionales de los estados, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, señalábamos artículo segundo de la Convención, la primacía del derecho internacional, esto la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, el principio de interpretación pro homine, ¿correcto? La interpretación de buena fe, bien, y esto es uno de los temas sobre los cuales vamos a reflexionar. Muy bien. También a lo largo del curso vamos a ver algunos aspectos, ¿no? Importantes en lo que respecta, ¿no? El recurso de reposición, el recurso de apelación, ¿correcto? La tramitación de la apelación, ¿no? El hecho que permita la actuación de prueba en segunda instancia, ¿no? Bajo algunos supuestos, ¿no? Estrictos, ¿no? Y la interdicción de la reforma peyorativa, ¿correcto? Y hay todo un marco, ¿no? Un marco competencial sobre lo que puede hacer el superior, ¿no? Lo destacábamos allí, lo que respecta a la condena al absuelto, ¿no? Y vamos a ver las posiciones, y en general reflexionar sobre los medios impugnatorios, ¿no? Estos mecanismos procesales que han sido establecidos legalmente y que permiten a los sujetos legitimados poder peticionar ante un juez o ante un tribunal superior el reexamen de un acto procesal, bien, o de todo un proceso que le ha causado agravio, ¿correcto? Y todo ello con la finalidad de lograr que la materia que haya sido cuestionada, no ya sea parcial o totalmente, pueda ser anulada o revocada, ¿correcto? Vamos a ver, ¿no? Las distintas posibilidades, bien, la naturaleza jurídica de los medios impugnatorios, ¿no? Señalábamos la relación además con otros derechos fundamentales, ¿no? Esa garantía de prioridad de instancia, señalábamos la relación que tiene con el derecho a la tutela judicial efectiva, la relación que tiene con la motivación de las resoluciones judiciales, ¿correcto? Reflexionar sobre todos estos aspectos es muy importante. Muy bien. Y principalmente nos vamos a centrar en lo que respecta la apelación, bien, el recurso de apelación y en la unidad didáctica 3 en el recurso extraordinario de casación, ¿correcto? No vamos a ver la clasificación de los recursos, ¿no? Efectos devolutivos, con efecto suspensivo, extensivo, bien, los principios, principio de legalidad, ¿correcto? El principio de formalidad, el principio de consumación, bien, el principio de unicidad, el principio de trascendencia, ¿no? El principio dispositivo, la congruencia procesal, muy importante,
Bien, algunos aspectos importantes además como, ¿no? Desistimiento, la necesidad de fundamentar las exigencias de motivación, el control además con respecto a la motivación que puede llevar a cabo no solamente el Tribunal Superior, pero incluso la Corte Suprema, ¿bien? Y esto partiendo de ya algunas casaciones que permiten realizar un control sobre, bien, sobre lo declarado por los testigos. Bien, muy importante y hay que realizar una interpretación, bien, de una interpretación pues, pro homine, bien, al momento de al momento de analizar los alcances de la normativa procesal penal en lo que respecta a la inmediación y a esa imposibilidad no supuesta de otorgar distinto valor probatorio a lo señalado por los testigos. Bien. Vamos a su vez a desarrollar, ¿no? Los presupuestos subjetivos para la apelación, bien, los elementos, los requisitos, cómo se lleva a cabo, ¿no? La tramitación en general, la corrección del juicio de apelación, ¿correcto? Los efectos jurídicos, bien, en lo que respecta al recurso de reposición, ¿no? Dirigido contra decretos, ¿no? Eh, También vamos a abordar varios aspectos, ¿correcto? Vamos a reflexionar sobre las materias impugnables, ¿no? Las sentencias, los autos, ¿correcto? Entonces, ver toda la tramitación contemplada en el Código Procesal Penal, la tramitación de la apelación contra autos, ¿correcto? El tema probatorio, ¿no? La audiencia, bien, la tramitación de la apelación contra sentencias. Muy bien. Y finalmente, en lo que respecta al recurso de casación, bien, es muy importante partir de las características que tiene este recurso, ¿no? El efecto devolutivo, ¿no? Este exclusivo conocimiento de la Corte Suprema, no es un recurso extraordinario, ¿correcto? ¿No? Solo cabe, ¿no? Contra determinadas resoluciones por motivos expresamente tasados, bien, hay una exigencia mayor de formalidades, ¿correcto? No se pueden revalorar medios probatorios, en principio, y eso es un tema sobre el cual vamos a discutir, ¿no? Y la imposibilidad además de introducir nuevos hechos, ¿no? Porque claro, no se pueden revalorar medios probatorios, pero ¿qué pasa con el control de la valoración de los medios probatorios, ¿no? Y sobre ese aspecto hay varios casos que se han planteado y que son muy importantes tener en cuenta, bien, sobre todo teniendo en cuenta las finalidades del recurso de casación, ¿correcto? Muy bien. Eh, Luego, ¿no? En el desarrollo de esta unidad didáctica, vamos a ver, ¿no? Las materias que son casables, ¿no? Los requisitos de admisibilidad, ¿no? Los presupuestos subjetivos de los recursos, bien, esas exigencias de fundamentación, ¿correcto? Las distintas causales. Bien, y vamos a centrarnos además, en la motivación, ¿no? Hay varios casos que nos van a dar la posibilidad de poder abordar estos temas, ¿no? Y logicidad en la motivación, ¿correcto? Y poder discutir incluso el apartamiento, ¿no? De la doctrina, ¿bien? Y, claro, todo ello teniendo en cuenta, además, ¿no? La tramitación, ¿no? Y todo el ámbito competencial que está establecido, contemplado en el Código Procesal Penal, ¿no? Y finalmente, ¿no? El recurso de queja, correcto, el objeto, las características, ¿no? Eh, la materia quejable, ¿no? La tramitación del recurso de queja, correcto.
Y con todo ello esperamos al finalizar el curso poder lograr las distintas capacidades, bien, que están contempladas tanto en el sílabo. Un segundito, vamos a dejar de compartir. Esperamos lograr las distintas capacidades que están contempladas en el sílabo y en las guías didácticas y sobre todo, ¿no? Al finalizar, lograr cumplir estos objetivos y poder contribuir a que siga materializándose una mejora sustantiva en el sistema de administración de justicia. No me queda nada más que agradecer infinitamente la invitación de la Academia de la Magistratura para el diseño del curso y del mismo modo agradecer principalmente a ustedes, los discentes, por la participación en este curso y espero que al finalizar el mismo pueda contribuir al logro de los objetivos que se esperan. Muchas gracias.